Comprender, ahorita se hace, pero tú te haces al otro lado. Despierte. La coagulación, ¿qué va a hacer? Vamos. Es que necesito que saque el doctor. ¿Solo somos? ¿Solo somos? Oye, la coagulación. No me lo dice. La coagulación. Coagula. Coagular la sangre. ¿Listo? Coagular la sangre. No le des uso. Yo lo que este ejercicio de preguntar es para que sabe no sea el cliente el que se la coagulación poscoagulante. Recordemos que el quirógenos, la proteína M, que ya sabemos todos que pasan, que ahí la proteína de qué es, de quién es la proteína, de qué va a tener, Estafilococcus. Estafilococo. Y la M, Streptococcus. Streptococo. Y la A, Estafilococo. La R solo es de tipificación. ¿Sí? Neutrófilo-toxina, destrucción de los neutrófilos. Y al no acercarse. ¿Sí? Entonces, si ven que comparten. Una cosa importante es que el suelo se podía dañar y me debo saber los componentes de la leche. El 87% es agua. ¿Sí? Lo más alto, Daniela, es la lactosa. Los 4.7. Aguárdese en la mente porque el martes le va a preguntar los componentes de la leche. Entonces, no se le olvide que siempre va a tener las 3 comidas. Si usted come en una comida, proteína, azúcar y lípidos, ¿no? Proteína, azúcar y lípidos, siempre. Entonces, del mismo modo, la leche se compone. Entonces, miren que casi nada es sal, ¿no? 0.7, no llega al 1%. 4.7 lactosa. Y no se le olvide, perdón, que es 3 punto algo, siempre porque varía según la vaca y la raza. 3.5, 3.4 entre grasa, ¿listo? Está ahí, y proteína. Entonces, baja, sube entre 3 punto algo entre grasa y proteína. No se le olvide que minerales, o sea, el sodio, el potasio, será 0.7. Y 4.7 la lactosa. Entonces, cuando yo digo leche deslactosada, le quité 4.7%. Y demás es agua. ¿Sí? Si me debo saber los componentes de la leche, yo puedo, ¿en dónde se manda la leche? ¿En dónde se manda la leche a analizar? A un laboratorio llamado Agrosapia. ¿Listo? El ICANAL también lo hace y hay algunos laboratorios privados que mandan a analizar la leche. ¿Qué debo analizar de la leche? Las células somáticas. ¿Qué son células somáticas? Las células de la glándula mamaria. Son todas excepto los espermatozoides y los óvulos. Si una bacteria llega y mata las células de la glándula mamaria, van a caer, ¿sí?, a la leche y yo las puedo contabilizar, ya sea por el test de California, ¿sí?, o hay unos aparatos que son citómetros de flujo que se llaman lactoscan, ¿sí? 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 Entonces, un lactoscan sí puede medir células. Pero yo también puedo medir otra cosa. Si usted ve
las sales hacen parte de la leche. Si se rompe la célula, las sales aumentan. ¿Por qué? Porque necesito plasma y sales. Entonces yo puedo medir la conductividad eléctrica de la leche. ¿Sí? Como les gustan los bovinos, se la van a pasar en el tiempo. ¿Cada cuánto hay que hacer eso? Cada 15 días. Bueno, cada 15 días voy a medir esto. Entonces aquí vemos que esa es la parte lipídica. ¿Cuántos de lípidos? ¿Por ahí? 0.7. Eso. ¿De proteína? ¿Sí o que sí? ¿Qué? 3 punto algo. De minerales, menos de 1. 0.7. ¿De agua? 8.7. Sí, 87. Entonces ahí vemos algunos nutrientes que se pueden medir. Recordemos que las vitaminas hacen parte de los lípidos. Calcio, sodio, potasio de 0.7. El azúcar también se puede medir. Y pues estas serían las células de la glándula mamaria. Recordemos que la glándula mamaria tiene lóbulos y los lóbulos tienen lobulillos. Entonces hay conductos interlobulillares y hay conductos interlobulares. Este sería un lóbulo y estos son los lobulillos y estos son los conductos interlobulillares. ¿Listo? Entonces si yo pinto un conducto, ¿sí? Uno de los, estas serían las células somáticas o las células epiteliales. Entonces, Laura, si una bacteria llega aquí, va a matar esa célula, ¿sí? Lo que cae en la leche. Entonces, cada celulita de estas pone 87% de agua, 0.7 de minerales, 3.4 de grasa, 3.7 de proteína, ¿sí? En una gotita. Y eso es lo que forma pues acá. La leche se forma de muchos millones y millones y millones de células. ¿Estamos? Entonces acá tenemos afectada no solamente las bacterias, los virus también, como la fiebre aftosa y la estomatitis vesicular. Entonces, en algunos animales hay compartimientos separados, por eso se puede infectar este, pero este no. Esta glándula mamaria, la saqué de la anatomía, es una foto real. Porque algunos yo no sé por qué me dicen que no les mostraron la glándula mamaria ya anatomía. Entonces acá está. Esta sería la cisterna del pezón. Y esta me gusta mucho porque sí representa muy bien. Acá está rodeado por el capilar. ¿Sí? Entonces, las bacterias pueden llegar también por acá, haciendo septicemia. Como pueden entrar a través del canal del pezón. Esta sería la roseta de Rosenberg. ¿Sí? Recordemos que nosotros tenemos esfínter, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros podemos detener la orina así, cerramos un músculo, ¿sí? Hombres y mujeres. La mujer también puede, y la hembra puede tener acá la leche. Claro, van a ver cuando tengan hijos, que pueden detener. Se sale si tú estás relajada, si ves a tu bebé al lado. ¿Sí? Si sientes placer, o sea, hay mucha dopamina. Por eso el ordeño debe ser placentero. No perros por ahí, no le voy a echar cuetazos a las vacas. El cortisol baja la oxitocina. Entonces, tú teniendo a tu bebé al lado, a tu esposo, bueno, vas a sentir esos ruidos, ese olor del bebé, sientes placer y de una se abren los canales. Se escurre la leche. ¿Sí? Pero si sientes estrés, ruido, ¿sí? O te pegan o hay perros por ahí, inmediatamente el conducto se cierra. Es cuando decimos que la vaca esconde la leche. ¿Sí? Y es porque el conducto se cierra. También tenemos esfínter anal.
podemos detener la salida de la materia fecal, de la orina y la leche. ¿Estamos? Entonces, acá está la roseta de Furstenberg. La roseta de Furstenberg es un músculo que se puede cerrar. Acá empieza, pues, todo, ¿no? La entrada de los microorganismos. Pero también puede entrar a través de los capilares. ¿Quién irriga la glándula mamaria? La arteria mamaria. ¿Y quién devuelve la sangre hacia el corazón? La vena mamaria. ¿Listo? También es inervada, entonces se puede sentir dolor. Las ovejas y las cabras tienen dos glándulas, una glándula mamaria con dos cisternas. ¿Bien? Y aquí vemos bien distribuido. Y acá me gusta porque pues tiene el capilar. ¿Se puede romper el capilar? Sí. El hecho de que la leche aparezca con sangre no es normal, ¿no? ¿Sí? No puede aparecer con sangre, ni con grumos de biofilm, ni amarilla quemado o negra, ¿sí? Amarillo es cuando pues recién se ordeña después de tener el ternero, que está en el calostro, o sea que tiene anticuerpos. ¿Se puede medir esos anticuerpos? Sí. Una cosa que no hacemos, ustedes que les gustan los caballos y las vacas, es hacerle prueba de mastitis a las yeguas, porque muchas veces tenemos otros con respiratorio digestivo y con articulaciones sépticas y no notamos que quien está aportando esa sepsis es la glándula mamaria de la yegua, con mastitis subclínicas. La perla tiene varios canales y veamos que es importante la posición de la glándula mamaria, la separación entre los cuartos y entre los pezones. Los pezones no se deben encontrar, ni se deben separar, ni chocarse contra los corvejones, ¿no? Entonces, si están muy hacia los lados, muchas veces se chocan contra los corvejones, o si están muy juntos, entonces se pasa la infección de un lado a otro. Entonces, ni tan profunda, ni tan corta, ni tan largo, ni tan corto. Ni tan corto que no se pueda ordeñar, ni tan largo que se lastime. Entonces es importante, los chicos que van a comprar vacas, la implantación de la ubre es uno de los factores de mastitis. Entonces no solamente son los microbiológicos, también los físicos y genéticos, como la posición e inserción de la anatomía, como les cuento. Esta anatomía, o sea, no puede ser tan larga ni tan corta, debe ser una posición entre los corvejones, y los pezones no pueden ser tan separados ni tan juntos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Hay factores microambientales, los vectores, que son las moscas, el agua, ojo, el agua que cuando nosotros trabajamos con ganadería debemos hacer muestreos de agua para llevarlos al laboratorio a ver si hay coliformes o hay otras cosas, ¿no? El sellamiento de los pezones, el presellado, lavar la glándula mamaria, no con una fuerza tal que lastime, agua limpia, ¿sí? Personal con tapabocas y con uñas cortas, gente limpia. Es el ambiente microbiológico. La leche puede cambiar de muchos colores, entonces ojo. Y pues no solamente es estafilococos, estreptococos, hay muchas cosas. Lo que puede ocurrir en una postración de la vaca y la muerte. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que hay estreptococos agalactic cuando la mastitis es clínica. Clínica significa que tengo signos clínicos de dolor, enrojecimiento, ¿sí? Taponamiento total. Disgalactic, que es la mastitis subclínica. En el momento subclínica es que no hay signos clínicos evidentes. Uveris aureus, aquí metemos el Staphylococcus aureus. Recordemos que no solamente es bacterias, virus como la fiebre aftosa y parásitos como los nematodos, como los muchos cotorros, por ejemplo.
el dictiocardios vivíparos, que aunque es más hacia respiratorio, podría migrar hacia la glándula mamaria. Estreptococos de tipo piógenos y bovis, aunque los más nombrados son Agarictis y Galactic, y si vemos, pues hay un montón, ¿no? Hay un montón de bacterias que podrían llegar aquí a la glándula mamaria, acá vemos otras, ¿sí? Este es el sedazo negro. Entonces, primero llegan los microorganismos, o sea, entran los microorganismos. La entrada del microorganismo es la invasión. La adherencia es la infección, se multiplica rápidamente. Como vemos, estos son los dos pasos de un biofilm. La entrada, adhesión, multiplicación, ¿sí? Y luego viene la inflamación. La inflamación es cuando los glóbulos blancos reconocen la infección y vamos a llamar ayuda para poder resolver el problema. Vemos que la glándula mamaria tiene citosbolsos, tiene muchos rincones. Entonces, ¿por qué tiene muchos rincones? ¿Qué quiere decir eso? Puede entrar por acá y localizarse aquí, pero acá hay muchos rincones, ¿sí? Donde se podía localizar. Yo me puedo localizar acá y en fin, o puedo localizarme arriba. Entonces, hay una respuesta inmune, como vemos, pero los estafilococos aureus pues tienen muchas islas de patogenicidad que logran, por ejemplo, por acá en el superantígeno, logran romper los glóbulos rojos, logran hacer biofilm allá arriba, ¿sí? E inflamar. Hay respuestas de los macrófagos y células dendríticas contra la invasión y puede dar tipos de mastitis. La disgalactic, que es la mastitis subclínica, se puede medir con las células somáticas en el test de California o con la conductividad eléctrica de la leche, con la resistencia eléctrica de la leche, con una marca, pero hay muchas, que se llama Dramiski. El detector de conductividad eléctrica puede ser multi o puede ser unicanal. Entonces, de 4. La crónica, que se convierte cuando tengo una mastitis que no tiene signos clínicos y de pronto resulta en una mastitis ya crónica, ¿sí? De largo tiempo, que es una que te vas a encontrar con lo que yo le insisto, que no solamente es ir a poner antibióticos o ir por simplemente los aplicadores de antibióticos, porque eso no lo que va a resolver cuando el productor te está diciendo hace 3 años tengo este problema y va a ser doctor, ¿sí? Entonces hay que hacer o entender los mecanismos de enfermedad y saber aquí en la mastitis clínica, que es el agalactic. Vemos el enrojecimiento, yo puedo medir ese enrojecimiento. La precisión organoléptica, la leche huele mal, agria, el suelo se contamina fácilmente y sale sangre, por ejemplo. Y la mastitis aguda, que es una mastitis muy peligrosa, puede ser de 1 a 2 días, donde la vaca se puede morir si se agravan los signos. Entonces todo el tiempo tengo que estar midiendo y viendo la leche. Hay otras mastitis que son ambientales, ¿no? Contagiosas, como vectores, como materia fecal, como agua, calor, humedad, estiércol, los sitios húmedos. Entonces puedo tener cosas medioambientales donde no solamente es, digamos, una cuestión, sino muchas. A veces el crecimiento de bacterias no depende de la vaca, o no es que haya mastitis, es que estoy haciendo tratamientos de leches mal hechos. Falla el enfriamiento del tanque, por ejemplo, falla el manejo de las ordeñadoras, falla las manos de los ordeñadores, falla ese manejo, no depende de la vaca. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, ¿cómo detecto? Primero el sedazo, entonces tengo que diagnosticar totalmente al animal, ver la temperatura, ver los signos clínicos, auscultar
funcionar bien. Es posible que tenga una ruminitis o de pronto una torsión abomasal que me esté llevando a mastitis, o es posible que tenga de pronto piometra o un problema reproductivo que me lleve hacia mastitis, o tengo una laminitis que me lleva a mastitis. ¿Sí? Entonces hay que examinar por todos lados dónde está el origen, no solamente el manejo, grumos en la leche. Entonces voy con la escudilla o el sedazo negro, hay grumos. Yo puedo con el algómetro digital observar la congestión de la ubre, que ya tienen puntos de normalidad, o medir con la resistencia eléctrica de la leche con un milkshaker. Este es el pequeñito, ¿sí? Porque es que el Ramiskin pues es carísimo, ¿sí? Pero yo puedo comprar un milkshaker. Entonces acá mido la conductividad. Entonces aquí me dice de 7.5 o menos. Entonces aquí dice cuando hay infección, si sube más de 1, ¿sí? Y es porque los cloruros, fosfatos, calcio, sodio hacen conductividad, ¿sí? Entonces ahí lo puedo medir. O tengo el Ramiskin, lo puedo colocar también en la manguera de la leche. Ahí vemos uno unicanal. O hacer mi test de California. Creo que esto ya lo hicieron en microbiología. El test de California. Simplemente el test de California consiste en una sustancia de sulfonatos, y el sulfonato pinta con el bromotensor púrpura. El sulfonato reacciona con el DNA de las células. Entonces aquí se rompe la célula y lo que mide es que el DNA cae a la leche. Entonces coagula, como vemos acá. Pero los sulfonatos reaccionan acá, vemos bien coagulado. También lo venden uno que es verde, ¿sí? Ahí coagula, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto es barato, vale como 15.000 pesos, no es tan costoso, y aquí vemos la interpretación. Menos de 200.000 es negativo, más de 5 millones es positivo. Es al 1%, toca pues estar haciendo todo el tiempo pruebas. Puedo hacer también cultivos microbiológicos, y puedo hacer también ¿qué? Bueno, pruebas con antibióticos, ¿sí? Para verificar cuál antibiótico es, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí hago test para verificar qué antibiótico que es con el antibiograma. Entonces sabemos que medimos la distancia de la caja de Petri y restamos los diámetros de los diferentes aquí pues el área de inhibición del crecimiento. Entonces el eclipse me da los miligramos por kilogramo que debo colocar de ese antibiótico, y pues para allá es menos y para acá es más. Entonces debo buscar un número que esté en la mitad para no dañar la microbiota. Lo que me dice en una tabla cuántos miligramos por kilogramo debo colocar de ese antibiótico. Saber, se puede hacer pruebas de CAM también. El CAM, Christian Kimush Peterson le colocó su nombre, por eso se llama CAM. CAM de Christian Kimush Peterson. Le colocó su nombre. Entonces el factor CAM simplemente es un factor es un promotor, ¿no? De hemólisis. Entonces colocó un Staphylococcus aureus y mi Staphylococcus de la leche, colocó el de la leche. Y el factor CAM, junto con la beta-hemolicina del Staphylococcus aureus, va a romper a los glóbulos rojos en forma de flecha. Fijémonos que acá hay un Staphylococcus aureus, pero no lo hace. Entonces ahí puede ser que sea positivo y puede ser que sea Staphylococcus de tipo agar, y en las bioquímicas. Estas manitas gorditas son yo. Mi persona. Este gordo soy yo. ¿Sí? Ahí estoy cultivando. Puedo hacer cultivos en
a la sangre o en cultivos en pruebas con medios líquidos. ¿Sí? Entonces, este es el ASA y esta es la hemólisis, ¿no? ¿Sí? Puedo hacer pruebas de API, ¿sí las conocen? ¿Sí? ¿Todos conocen el API? ¿No? El API es una batería que te manda el laboratorio. Entonces, en cada cerdilla tienes un azúcar. ¿Sí? Entonces, colocas 100 microlitros del cultivo que existe en un ¿qué? Haces cultivo y luego le mides la densidad a ese cultivo. Es decir, sacas una azada y lo colocas en agua destilada. ¿Sí? Entonces, en una escala de McFarland le mides la densidad. Entonces, el API te pide que la escala de McFarland esté en 1. Se mide de 1 a 14, entonces 14 es muy tenso. 1 es casi transparente. Que quede la mitad transparente. Y acá le colocas 100 microlitros de ese cultivo. 100. Al otro día lo pones en incubar, al otro día los cultivos que dieron positivo, ¿sí? Le pones los números que dieron acá. Entonces aquí sería 0, 24, 25, dio positivo. Y ya. 48. ¿Sí? Quiere decir que ese azúcar se fermentó. Y cuando coloco esos números, API me va a dar cuál baterías. ¿Sí? En el software. También hay otros que vende Benton Digison, este lo vende el Oxoy, es lo más común, porque en mi tiempo me tocaba así, mirar en medios de cultivo si se fermentaba, lía, aquí, esa vaina, pues eso es muy cansón, si citrato, se hacía urea, entonces triple azúcar, acá son azúcares, ¿sí? Entonces eso era muy cansón, ya no lo hacen así. Inclusive meten en una incubadora, para la incubadora mide con rayos infrarrojos si es positivo o no. ¿Sí? Hemos sido abusivos, lo que le digo, Santiago, con la estreptomicina y amoxicilina. O sea, vamos y compramos al pueblo y colocamos antibióticos ya. No hacemos pruebas, no hacemos antivirales, nada de eso. Y eso hace resistencia. Entonces aquí tenemos un artículo que viene, creo que de Ecuador, sí, de Ecuador, que dice que la amoxicilina y la estreptomicina hemos abusado. Se pueden medir otras cosas, el pH, por ejemplo. Se puede medir la prueba de Whiteside, que es la misma del test de California, pero lo hacen con hidróxido de sodio. Este es la prueba de Somaticel. Es un medidor. Te da la densidad, te da la viscosidad, patrones diferentes que lo tiene a luz abierta. Y este es el que más, o sea, aparte del test de California y la prueba de conductividad eléctrica, este es el más usado en los laboratorios. Este es un citómetro de flujo. ¿Qué significa eso? Yo tengo aquí la leche, ¿sí? Y acá hay una cerdilla donde pongo la leche acá, entonces la cerdilla chupa. ¿Es así? Y él compara con unas perlas el tamaño de las células que está absorbiendo. Y me lo mide no manda lo grafica en un monitor. Entonces yo sé qué células están acá y qué células están acá. ¿Sí? Entonces ahí contabilizo mucho mejor la mastica, la puedo observar mucho mejor. Muchos mecanismos, el que yo conozco es el Gunther Conter y el Lactoscan. No conozco el Lactoscan y el Fosmatic, que son iguales, son los mismos aparatos. Sí, son aparatos. Entonces, para que sepan que hay citometría de flujo. El tratamiento se va más a manejo, ¿no? Entonces, el presellado y el sellado,
la limpieza y el secado de pezones, utilizar el agua con un agua potable, el control de moscas, el mantenimiento de un tanque de frío, el lavado y el calibrado de las pezoneras y de las máquinas de ordeño, porque acá puede estar el origen de la mastitis, no eso. Simplemente pues hacer todas las pruebas que dijimos, mandar al laboratorio y verificar. Por acá que tengo los antibióticos, creo que están por acá. Aquí está la revisión. Hay vacuna, ¿no? Este es uno de la misma. Hay vacunas, ya hay vacunas contra mastitis. Eso existe, está en Bogotá. Entonces, para que sepan, hay vacunas contra mastitis, entonces ya hay vacunas contra Staphylococcus aureus y otras. Entonces, para que sepan, hay diferentes marcas, para que vean. Y generalmente se utilizan cefalosporinas, acitromicina, diclofenac, neomicina, lincomicina, vasopresina, penicilinas, los beta-lactámicos y tetracyclinas. Pero para eso debo hacer sí o sí antibiograma. Es necesario hacer antibiograma. Esto es lo que pues compras en el pueblo. ¿Sí? Compras, entonces aquí dice la composición, trazacilina, piscilina, ¿sí? Acá creo que es penicilina, ¿sí? El mamín. Entonces estas son aplicadores de secado. Y importante, no combinar con, digamos, con corticoides, ¿sí? Elegir cuál es el tratamiento de verdad que es efectivo, no hacer mezclas de antiinflamatorios con antibióticos. Ustedes hacen eso, no lo concreto. Poner un antiinflamatorio junto con el antibiótico en la misma génica y eso no es compatible. ¿Ok? ¿Listo? Ok, van a sacar una hoja, por favor.